A su vez, el sistema automático. Como les decíamos, vamos a conversar ahora con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad para poder comentar, informar cómo ha estado la situación en materia de transporte y telecomunicaciones en una situación tan grave como la de ayer. Vamos a la coyuntura, ministro. Para toda la gente que nos está escuchando, que ya está en la calle o que está saliendo a la calle, ¿cuál es la situación del transporte público, metro, transporte público? Y también la situación que mencionaba la ministra del Interior en su conferencia de prensa hace breves minutos de los semáforos. A ver, ayer tuvimos una desenergización del sistema completo que para Metro es fatal, para el sistema ferroviario es fatal, no podemos operar los trenes. Y esa energía, y eso significó ayer el grave problema que todos vimos. Tenemos imágenes, ¿no es cierto?, de todas las personas saliendo a la superficie. Además, como no había energía, no solamente teníamos los paraderos, la gente que salía desde el metro, sino que también gente que decía, bueno, me tengo que volver para mi casa. Tuvimos paraderos muy, muy colapsados, sobre todo sobre los ejes en los cuales circula Metro, porque el resto de la ciudad funcionaba razonablemente bien. Pero son esos ejes en los cuales se nos aglomeró muchísima gente y por lo tanto los buses no dieron abasto. Y tuvimos que salir a buscar alternativas. Ayer hubo buses adicionales que tuvimos que sacar, pero no es tan sencillo sacarlos de inmediato. Esos buses tienen que salir de los terminales. Tú necesitas un conductor que los conduzca, conductores que no están ahí. Y por lo tanto era un desafío mayúsculo, y de a poco empezamos progresivamente a generar un poco más de oferta, pero hubo mucha gente que terminó caminando a sus destinos, ¿eh? Esa fue la situación de ayer. El sistema se quedó bien estresado, el sistema de buses, en términos de la cantidad de pasajeros que podía moverse, pero esto además se ve complicado porque cuando los buses están mucho tiempo detenidos en los paraderos, en las intersecciones, dan menos vueltas por hora, entonces se nos acaba también la capacidad que podemos ofrecer. Y en el caso de ferrocarriles, yo encuentro que fue interesante rápidamente la reacción de ferrocarriles de sacar automotores diésel entre San Bernardo Expreso a Estación Central, lo que permitió dar ahí una conectividad que era muy, muy importante para la gente de San Bernardo. Y nuestra preocupación era cómo nos vamos a preparar para el día de hoy. Cómo vamos a lograr que la ciudad vuelva a operar en un escenario en que no estuviese metro, y había todo un plan asociado a aumentar la cantidad de buses, tener los buses operativos, más conductores, buses interurbanos. Afortunadamente la energía empezó a llegar progresivamente durante la noche, y aquí hubo un trabajo gigante de cerca de 200 técnicos de mantenimiento y operación en Metro que tuvieron que volver a levantar los sistemas, por los sistemas de energía, de comunicaciones, comando, ¿verdad?, seguridad, informática, para que esos 100 trenes que habían quedado repartidos por la red se pudiesen volver a poner, relocalizar, que se pudiese hacer en forma segura, procurando que los sistemas estuviesen operando adecuadamente. Y hoy día a las 6:30 de la mañana, que es la hora de operación de Metro, teníamos 5 de las 6 líneas operativas. Solo nos faltaba la línea 4-4A, que empezó a las 7:10, o sea, con 40 minutos de retraso, que yo lamento harto, porque seguro que hubo gente que salió a buscar el metro. Esto igual se informó, por supuesto, que era también parte de la preocupación, pero hay una molestia por esos 40 minutos de retraso de la línea 4 que yo lamento. Pero la mirada gruesa para mí es que logramos levantar el sistema, y eso es positivo de parte de la empresa Metro y el servicio que se brinda. Y hoy día tenemos en este momento la ciudad operando en forma relativamente normal en materia de transporte público. Todavía tenemos, y bueno, la segunda parte son los semáforos, en los cuales tenemos en este momento como un 92% de los semáforos en Santiago operativos, o sea, nos queda aproximadamente un 10% no operando, y para eso hemos desarrollado todo un trabajo con el general Bielma de Carabineros para distribuir operativos de suboficiales que están en distintas intersecciones más críticas de la ciudad, donde se concentran los servicios de buses, para poder permitir que el tráfico sea lo más fluido posible y no se repitan imágenes como la de ayer, en que teníamos como una situación de bloqueo de las intersecciones que no ayuda a nadie. Te diría que bueno, y los trenes han estado recuperándose, evidentemente. Hoy día el Metro de Valparaíso está operativo. Ayer operamos con un bucle de buses entre Limache y Villa Alemana. Biotren está funcionando, el de Temuco funciona con diésel, así que no hubo problema. En fin, hemos ido mejorando el estándar. Yo diría que partimos un poco tarde en Iquique, Alto Hospicio, por un problema de comunicación también interno de las empresas que operan, pero los buses eléctricos en Antofagasta, en Coquimbo, distintas ciudades también están operando sin novedad. Ministro Muñoz, ¿qué pasó con los celulares? Me metieron tapado el WhatsApp de preguntas por qué fallaron los celulares ayer. Leí una explicación. ¿Ayer te llegaban WhatsApp? No, a mí se me cayó el sistema, pero debo ser riguroso porque en un momento me fui al computador más que el celular. Pero no le podría decir si me llegaban WhatsApp o no, pero sí hubo un momento que
Usted explicaba muy bien, que no tenía idea, que hay ¿Sí? 4 horas de respaldo, autonomía. y después de las 4 Sí. horas, claro, a las 7:15 comenzó a fallar. Hay gente que me dice que se quedó sin celular entre las 7 y las 10. Bueno. ¿Qué pasó? Yo traté de denunciar esto porque me parecía importante que la gente estuviese informada, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de telecomunicaciones de voz y fija que son móvil y fija está estructurado en 2 niveles. Un nivel 1, que son estas antenas más grandes que uno ve altas en cerro, ¿verdad? Son 1.300 a nivel país. Y esas las empresas tienen que mantener la operativa incluso sin energía por varios días. Pero en caso de las 10.000 antenas que son de más chiquititas y que están distribuidas en distintas partes del país, a la empresa se le exige que tengan, en caso de corte energético, autonomía con diésel de más de 4 horas. Y por supuesto, entonces, cuando a las 3:15 todas esas antenas empezaron a operar consumiendo el diésel, uno se podía imaginar que varias de ellas podían empezar a fallar a partir de las 7:15. Y a mí me parecía importante transmitirle eso a la ciudadanía para que, por una parte, se preparara y por otro lado también para que pudiese hacer un esfuerzo de colaborar, porque las antenas empiezan a consumir más combustible mientras es más en la intensidad de uso que se les da. Y por lo tanto, creía que era importante tratar de evitar el consumo de imágenes, videos, que a lo mejor se pueden postergar y que permiten que esa antena, en vez de durar 4 horas, van a durar 8 o van a durar 9. Y por eso fue la señal que dimos en ese momento. Yo creo que ayer, en general, las comunicaciones funcionaron bien. En general, yo creo que hubo excepciones, no cabe duda. Hubo zonas en que las antenas se deben haber caído antes de lo que correspondía, y por lo tanto, zonas enteras que probablemente quedaron sin señal. Yo recibí mensajes de gente de la industria que me dice: Juan Carlos, felicitaciones, el sistema de comunicaciones funcionó bien, pudimos reorganizar los turnos y no hubo problema. Y si te lo dice una empresa completa, te habla de que en general lo que estoy diciendo probablemente está bien. Pero eso no quita que hay que hacer una buena investigación, de mirar antenas que podrían haber estado a lo mejor fallado, que se les cayó la energía eléctrica y no tenían el respaldo diésel que correspondía y por lo tanto no funcionaron. Eso puede haber pasado. Yo he escuchado de gente que genuinamente me dice: Juan Carlos, la verdad es que no tuve señal y punto, no hubo. Y aquí también probablemente puede depender un poquito también de la empresa que tú tienes. Entonces, pero mi experiencia personal es que yo ayer, con un servicio normal, yo no tengo la misma cuenta de siempre, yo di entrevistas de radio todo el día y nunca tuve problema para poder operar adecuadamente, pero vamos a hacer la investigación oportuna. Y lo de ayer yo creo que es un excelente y terrible, ¿no es cierto?, prueba de fuego respecto a qué le pasa a este país si tú le quitas la energía durante 15 horas. Claro. O 10 horas, no sé. ¿Ah? Sí, no, digo, también es la misma prueba o una especie de prueba en caso de lo que nos ocurre siempre, los terremotos. Sí. O sea, creo que es una experiencia que tenemos que analizar con mucho cuidado, porque nos va a permitir poder mejorar protocolos, poder identificar oportunidades de mejorar, identificar gaps de información, coordinaciones que no existen, a lo mejor exigencias normativas que tenemos que tal vez intensificar. Yo creo que hay que hacer ese esfuerzo y en mi caso, por lo menos en temas de transporte y telecomunicaciones, lo vamos a hacer. Oiga, una pregunta: ¿qué pasa con los buses eléctricos cuando se corta el servicio tanto rato? ¿Tienen autonomía? ¿Hay grupo electrógeno para cargarlo en los lugares donde ellos llegan, en los terminales? Aquí hay que hacer una distinción, ¿no es cierto? Los trenes paran de inmediato y la energía que el respaldo que tienen es simplemente para mantener las estaciones iluminadas y poder evacuar a la gente, no mucho más. ¿Ah? En el caso de los troles, lo mismo. Los troles ayer en Valparaíso se acabó la energía y pararon de operar. Pero los buses eléctricos funcionan con baterías, cada uno en forma individual, y no están alimentándose de la red. Y por lo tanto los buses eléctricos siguen operando. Tienen autonomía para poder operar todo el día, y por lo tanto a la punta tarde los buses eléctricos siguieron operando. Y durante la noche se cargan. Y por supuesto, si no hay energía eléctrica hay que buscar una alternativa. En los terminales tenemos generadores con diésel para poder ofrecer esa carga en un porcentaje que no es el total de los buses, pero en un porcentaje importante. Y en estos casos además uno puede traer generadores adicionales para poder cargar esos buses durante la noche. Es decir, los buses eléctricos, en mi opinión, pasan la prueba en este caso de poder seguir ofreciendo servicio en una situación tan drástica y dramática como esta. Sí, lo otro, a partir de lo que mencionaba usted, los semáforos que me están comentando acá en el WhatsApp de la radio, es que la gente también colabore hoy día y estén tranquilos en el manejo, manejen también, valga la redundancia, con holgura los tiempos, y además que los empleadores también tengan flexibilidad para aceptar que gente va a llegar más tarde hoy día por diversas razones, ¿no? Así es. Yo creo que es importante acá
ser gentiles, amables, buenos ciudadanos. Cuando estamos en una situación tan complicada como esta, lo peor que podemos tener es gente que trata de agolparse para subirse al bus, que trata de pasar la roja antes y no, cuando no hay semáforo, y bloquea a la gente que viene del otro lado. Esa conciencia de cómo mi forma de comportarme afecta a los demás, que es fundamental en cualquier convivencia. En días como este es particularmente importante y no me canso de transmitir eso, ¿no? Ojalá que cuando nos movemos en un transporte, sea público o privado, entendamos que nuestras decisiones afectan a otros. Cuando yo, y un día cualquiera, ¿no es cierto? Me da la roja, yo paso y quedo ahí justito bloqueando la calle que viene, el daño que genero es enorme, y si todos nos comportamos de esa manera, la ciudad va a ser cada vez peor. Entonces, en días como estos, eso es especialmente importante. Oiga, ministro, le pregunto por el roaming de emergencia, porque me preguntan acá, roaming de emergencia nacional. Yo no tenía idea que existía, para serle franco. ¿En qué consiste eso y si operó ayer o no operó? Sí, ayer operó. Es una situación en que cuando tenemos caída de antenas, ¿verdad? O situaciones de emergencia, uno permite que las empresas puedan usar las antenas de las otras compañías. O sea, en general, cuando tenemos, por ejemplo, cuando tenemos zonas con una sola antena, una sola empresa, esa está obligada a darle roaming a las demás. Pero cuando tenemos dos empresas ya eso ya no es necesario, por lo tanto, pero cuando tenemos emergencias le exigimos a las empresas ofrecer servicio a través de su antena, ofrecer conectividad a través de su antena a las señales de las otras empresas. Y eso es algo muy valioso que permite mantener conectividad en estos momentos. No es una bala de plata, pero ciertamente contribuye y ayer lo activamos, por supuesto, para poder mejorar la conectividad del país. Estábamos conversando con un experto en electricidad más temprano, Humberto Verdejo, y decía que es posible, sin ánimo de crear histeria, que el servicio pueda caerse hoy día. En Maipú, la ministra Toá dijo que hay 40.000 personas, 40.000 clientes residenciales que están con problemas de intermitencia. El metro siempre hay eventualidades y coyunturas que no se pueden planificar, pero ¿usted está tranquilo con el funcionamiento del metro hoy día? Tranquilo, nervioso. Sí. Claro, sí. O sea, la verdad que no, porque si llegáramos a tener un problema como este de nuevo no tenemos una posibilidad de poder mantener al metro si se acaba la energía. Eso es así. Ya. Ahora en general, y eso pasó ayer, tú te fijaste, la energía llegó primero, por ejemplo, al centro cívico de la ciudad. Y es ahí donde nosotros tenemos parte de la alimentación del metro, y por tanto hay 3 de las líneas que se alimentan desde ese nodo. Y por lo tanto la 1, la 2, la 5, por ejemplo, serían en ese sentido prioritarios, porque yo creo que esos serían los últimos nodos que uno tendría que caer. O sea, yo creo que hay una prioridad por la red de metro, y en ese sentido tenemos que tener catástrofes como del nivel de la de ayer en términos de alimentación energética para poder volver a tener una situación como esta, pero yo creo que esto que pasó ayer no tiene por qué pensar que esto no podría volver a ocurrir, y insisto, esta es una prueba extraordinaria para poder revisar protocolos y ver cómo podemos operar de mejor manera si esto vuelve a pasar. Ya, o sea, atento hoy día, y la gente que no tiene que movilizarse, que lo evite en la medida de lo posible. Por cierto, no hay clases en los colegios que habían partido ya. Y lo otro cortito, la situación en el norte, ahí no hay electromovilidad en los buses, ¿no? En Arica, Antofagasta y Tarapacá. Solo en Antofagasta tenemos 44 buses eléctricos, fueron los primeros, la verdad, y están funcionando sin novedad. Ya me informaron, están operando adecuadamente. Sí tenemos un problema de que tenemos todavía un 20% de las antenas de telecomunicaciones caídas en el norte grande, entre Antofagasta al norte. Y eso, por supuesto, genera un problema. Algunas personas, eso no significa que es el 20% de los teléfonos, porque normalmente son las antenas que están un poquito más lejanas, a las cuales las empresas de telecomunicaciones les cuesta llegar para alimentarlas con energía, y por lo tanto, si es que no hay energía eléctrica, y por lo tanto tienden a tener un porcentaje de una proporción de personas, de teléfonos que tienen menor. Y tenemos, por lo tanto, un 20% de las antenas caídas a primera hora hoy día. Esperamos que las empresas estén trabajando para poder recuperar eso cuanto antes. Ministro Juan Carlos Muñoz, 1.000.000 de gracias por este contacto. Que estén muy bien. Muchas gracias por tenerme en 13 cables de otra vez. Chao.